el primer capítulo, titulado La idea. Nace un proyecto de investigación. En este capítulo se nos plantea una pregunta principal. ¿Cómo se originan las investigaciones? Pues bien, las investigaciones se originan con ideas. Estas ideas han de constituir el primer acercamiento a la realidad que habrá de investigarse. Y es aquí donde tenemos nuestro primer paso en el proceso de investigación. Existen diversas fuentes de ideas de investigación, desde materiales escritos hasta creencias y, por qué no, también presentimientos. Sin embargo, la calidad de estas ideas no se relaciona con la fuente de donde las hayamos obtenido. Por ejemplo, no porque un estudiante haya extraído una idea de investigación al leer un artículo en una revista científica, significa que va a ser de mejor calidad que la idea de un estudiante que fue extraída al ver un partido en televisión. Sin embargo, la mayoría de estas ideas iniciales son vagas y requieren ser analizadas detenidamente para poder transformarlas en planteamientos específicos y concretos. Y esto se va a lograr familiarizándonos con el campo de estudio al que pertenece nuestra idea. Para poder adentrarnos en el tema que vamos a investigar, es necesario conocer los trabajos, estudios e investigaciones que se han hecho anteriormente respecto a este tema, porque esto nos va a ayudar a, punto número 1, no investigar de la misma manera alguna cuestión que ya haya sido estudiada. Esto quiere decir que una buena investigación debe ser novedosa, y esto se puede lograr de dos maneras. Una, investigando algo que nunca haya sido estudiado. O también podemos investigar algo que haya sido poco o medianamente estudiado, pero desde otro enfoque, que sea diferente e innovador. Punto número 2. Estructurar más formalmente la idea de investigación. Por ejemplo, una persona puede tener la idea de investigar acerca de los programas que transmiten en la televisión con contenido de violencia, pero hasta aquí no sabe cómo abordar su tema, por lo tanto su idea es poco clara y vaga. Entonces necesita consultar diferentes fuentes bibliográficas para poder tener un mayor esbozo y ya con claridad definir bien la idea de su investigación. Punto número 3. Seleccionar la perspectiva principal desde la cual se abordará la idea de investigación. Esto quiere decir que el comportamiento humano lo podemos estudiar desde diferentes perspectivas: sociológica, comunicológica, antropológica o psicológica. Por ejemplo, si vamos a estudiar las organizaciones sociales desde un punto de vista comunicológico, nos vamos a centrar en los medios de comunicación, el mensaje que nos transmiten, el tipo de información y la distorsión que puede haber de esta información. Ahora, si nos enfocamos en una perspectiva sociológica, vamos a centrarnos en los niveles de jerarquización y también en el nivel socioeconómico de los miembros de esta sociedad. O bien, si nos enfocamos en una perspectiva psicológica, vamos a analizar el liderazgo y la personalidad de los miembros. Aquí es importante aclarar que al escoger un enfoque principal o fundamental, no estamos escogiendo un enfoque único, porque podemos relacionarnos con otras disciplinas o campos. Muy bien, también es importante tener una investigación previa de los temas. Cuanto mejor conozcamos el tema, mucho mejor. Aquí debemos de entonces decir que existen temas ya investigados. Estos temas son aquellos que ya han sido investigados y de los cuales tenemos mucho material escrito y de otro tipo. Temas ya investigados pero menos estructurados y formalizados. Estos son los temas que ya han sido investigados, pero podemos encontrar menor cantidad de información. Temas poco investigados y poco estructurados. En estos hay que esforzarnos un poco más en encontrar información. Y también temas no investigados. Ahora bien, ¿cómo generar ideas? Según Danke, él ha propuesto diversos criterios para poder generar ideas productivas. Estos criterios son los siguientes. Inciso A. Las buenas ideas intrigan, alientan y excitan al investigador de manera personal. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra idea debe ser principalmente algo que a nosotros nos interese. Imagínense, si investigáramos sobre un tema que para nosotros no es nada interesante, sería muy fastidioso. B. Las buenas ideas de investigación no son necesariamente nuevas, pero sí novedosas.
Como se los había comentado anteriormente, nosotros podemos adaptar o actualizar investigaciones que ya se han hecho a contextos diferentes. C. Las buenas ideas de investigación pueden servir para elaborar teorías y la solución de problemas. Una buena idea nos puede llevar a una investigación que pueda llevarnos a formular una teoría o si no, a resolver algunos problemas. El proceso de investigación, en su segundo paso, planteamiento del problema, nos mostrará cómo la idea se desarrolla y se transforma en el planteamiento del problema de investigación científica. Pero, ¿qué es plantear el problema de investigación? Una vez que se ha concebido la idea y el experto ha indagado sobre el tema en cuestión, se encuentra concebido para plantear el problema de investigación científica. En realidad, plantear el problema es afinar y reestructurar más formalmente la idea de investigación. El paso de la idea al planteamiento puede llevarse a cabo de una manera inmediata o puede tomar un determinado tiempo. Esto depende de la familiarización que tenga el investigador con el tema, la complejidad de la idea, al desempeño que vaya a poner el investigador y también cuáles son las habilidades de este. Se necesita también formular el problema de una manera específica para que esto pueda ser investigado con procedimientos científicos. El investigador debe ser capaz no solamente de conceptuar el problema, sino también debe de verbalizarlo de una manera clara y precisa para que sus colaboradores lo comprendan. Para plantear adecuadamente el problema de investigación existen tres criterios que son: 1. El problema debe expresar una o más relaciones variables. 2. El problema debe ser formulado claramente y sin ambigüedad como pregunta. 3. El planteamiento implica la posibilidad de una prueba empírica, es decir, que sea observable en la realidad. Además de los criterios mencionados, ¿qué elementos contiene el planteamiento del problema de investigación? Los elementos para plantear un problema son tres y tienen relación entre sí. En primer lugar, es necesario establecer cuáles son los objetivos que debe de alcanzar la investigación. Ese será nuestro primer punto. Hay investigaciones que buscan resolver un problema en específico, pero hay otras que tratan de poner en prueba una teoría o bien aportar elementos empíricos a esta. Los objetivos deben de expresarse con una claridad para no desviarnos de la investigación. Durante la investigación también pueden surgir objetivos nuevos, cambiar los objetivos iniciales o bien modificarlos. Como segundo elemento tenemos las preguntas de investigación. Es conveniente plantear una o varias preguntas sobre el problema que se estudiará, ya que tiene la ventaja de presentarlo de una manera directa. Hay preguntas demasiado generales que nos pueden desviar de los objetivos iniciales. Deben de plantearse preguntas concretas y específicas para establecer los límites de estudio, aquí igual que en los objetivos. Durante el desarrollo, como en los objetivos, también se pueden modificar las preguntas, agregar nuevas o modificar las ya existentes. El tercer elemento es la justificación de la investigación. Es necesario justificar las razones que motivan el estudio. La mayoría se efectúan con un propósito definido, no solamente por capricho de una persona. En muchos casos también se tiene que explicar la conveniencia de hacer la investigación y los beneficios que ésta pueda llegar a obtener. El valor potencial de una investigación se puede establecer con una serie de criterios para evaluar la utilidad de un estudio. Así la investigación será más sólida para justificar su realización. Algunos de estos criterios son la conveniencia, la relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y la utilidad metodológica. Además de los tres elementos del planteamiento del problema, otro aspecto importante es la viabilidad de la investigación. Se debe de tomar en cuenta los recursos financieros, humanos y materiales, es decir, preguntarnos realistamente, ¿se puede llevar a cabo la investigación y cuánto tiempo nos tomará realizarla? Por otra parte, es necesario que el investigador se cuestione acerca de las consecuencias de la investigación. La decisión de hacer o no una investigación por las consecuencias que ésta pueda llegar a tener es decisión personal de quien la concibe. Capítulo 3. Elaboración del marco teórico y la revisión de la literatura. Este es el tercer paso de nuestro proceso de investigación. Una vez que ya tenemos planteado el problema que deseamos investigar, debemos darnos a la tarea de buscar la información la cual nos ayude a sustentar esta investigación que estamos realizando. El marco teórico cumple con diversas funciones, entre ellas está evitar los errores que se pueden dar a lo largo del proceso de investigación. Además nos ayuda a conducir la hipótesis
y a orientar el proceso de investigación. Para la elaboración del marco teórico se requiere seguir diversas etapas. La primera nos marca dos pasos muy sencillos. El primero es la revisión de la literatura, en la cual vamos a buscar y destacar la información que nos sea necesaria para poder sustentar nuestro marco teórico. Esto a su vez debe de ser selectiva, pues debemos escoger la información la cual nos sea más importante para el tema que estamos investigando y asimismo aquella que sea más reciente. El segundo paso es la detección de la literatura, el cual nos marca tres datos específicos, que son las fuentes primarias, las fuentes secundarias y las fuentes terciarias. Las fuentes secundarias son compilaciones, resúmenes, en sí son un listado de las fuentes primarias. Enseguida tenemos las fuentes terciarias. Estas son títulos de revistas, conferencias, que tienen que ver con el problema de investigación que nosotros estamos realizando. Si aún no has consultado ninguna fuente bibliográfica, puedes acudir directamente a centros de asesoría, los cuales pueden ser de manera manual, buscando en libros las referencias de esas fuentes bibliográficas que te puedan ser útiles para la elaboración del marco teórico, o bien pueden ser en computadora, los cuales te van a arrojar una serie de datos a los cuales puedes acudir para hacer esta consulta. Para poder identificar la literatura podemos hacerlo de tres maneras diferentes. La primera puede ser acudir directamente a las fuentes primarias, o bien podemos acudir con expertos que nos ayuden a buscar la información necesaria para poder sustentar nuestro marco teórico, o bien podemos acudir a fuentes terciarias que nos lleven directamente a las fuentes primarias. Una vez que ya tenemos detectadas las fuentes bibliográficas las cuales vamos a consultar, ahora sí procedemos a consultarlas. Para elegir la fuente bibliográfica que nos sea más certera, debemos elegir aquella que tenga un resumen de la referencia de la cual fue extraída, o bien elegir las fuentes primarias más recurrentes, como lo son libros, revistas científicas, tesis, ya que estas sistematizan la información, además de que son económicas y están sustentadas. Debemos recordar que nuestra investigación tiene una función comunicativa. Por ello debemos evitar las obras extranjeras, ya que estas están desarrolladas en otro contexto que no sea favorable para lo que nosotros estamos investigando. No con ello quiere decir que las vamos a descartar por completo, pues bien, estas pueden ser un punto de partida para orientar nuestro proceso de investigación. Una vez que ya revisamos las fuentes primarias, debemos extraer la información que nos sea necesaria y asimismo descartar aquella que no lo es. Otro paso muy importante para la elaboración del marco teórico es registrar de dónde se está extrayendo la información, es decir, si esta es extraída de un libro, se debe de poner título del libro, autor, lugar y año de edición y editorial. Si esta es extraída de un artículo de revista, se debe de poner título del artículo, autor, título de la revista, volumen y página de la cual esta fue extraída. Si esta fue extraída de un artículo periodístico, se puede poner de la siguiente manera: título, autor, nombre del periódico, página donde se extrajo, dónde se publicó y día y año de publicación. Ya recopilamos la información, ya se extrajo aquella información que nos es necesaria para la elaboración del marco teórico, ahora debemos de darle forma a este. Para elaborar nuestro marco teórico debemos seguir ciertos criterios, los cuales son criterios lógicos, cronológicos, por subtemas o por teorías. Las últimas son las que más nos van a ayudar a sustentar nuestro marco teórico, pues estas cumplen una función importante en este mismo. Las teorías son un conjunto de proposiciones que están relacionadas entre sí y que a su vez explican un fenómeno o realidad. Si esta no explica un fenómeno o realidad, no podemos llamarle teoría. Dentro de las funciones que tiene una teoría, la primera es explicar el fenómeno, el qué y el cómo está sucediendo. Otra función es sistematizar la información del problema que estamos investigando. Y por último, nos ayuda a predecir cómo se va a dar un fenómeno en cierta circunstancia a futuro. En el capítulo 4 vamos a describir la definición de la investigación que vamos a realizar. Para esto tenemos 4 maneras. La primera es la explorativa, la segunda es la descriptiva, la tercera es la correlacional y por último tenemos la explicativa. El primero son los estudios exploratorios. Estos consisten en que nosotros conozcamos el terreno del cual vamos a investigar. Un ejemplo de esto sería como cuando una persona planea realizar un viaje a algún lugar desconocido. Obviamente existe cierta literatura y ciertos folletos que nos pueden informar de cómo es el lugar, de qué espacios visitar y de cómo ir guiando nuestro viaje. Sin embargo, nosotros cuando llegamos a ese lugar, nuestra actividad explorativa consiste en preguntarle ya sea al taxista o cualquier persona que se nos parezca amigable qué lugares son exactamente los más concurridos para que nuestro viaje sea más productivo. Esta es una manera de explicar que cuando nosotros ya conocemos el concepto, también debemos de ver el terreno en el que nos vamos a adentrar. El segundo serán los estudios descriptivos. Un estudio descriptivo nos dice que nos sirve para medir
los conceptos o las variables que nosotros tenemos. ¿Cómo se hace esto? Un ejemplo sería, por ejemplo, en un partido político, cuando se pretende saber la cantidad de votantes o el número de personas que simpatizan con uno u otro, se hace una serie de preguntas. Esta serie de preguntas nos van a llevar a la descripción precisa de varias variables. Entonces, una vez teniendo estas preguntas, nosotros podemos concretar un concepto o una variable. El tercero habla sobre los estudios correlacionales. En un estudio correlacional se pretende conocer dos conceptos o variables y ver qué relación existe entre cada uno de ellos. Un ejemplo de esto podría ser como en un matrimonio. Podemos decir que uno se llama Dolores y otro se llama Juan. Dolores y Juan son personas individuales, cada uno tiene unas características particulares. Sin embargo, en la correlación nosotros tenemos que estudiar los dos casos por separado, describirlos y de ellos juntar una relación. Esto nosotros lo tenemos que hacer normalmente en el campo de investigación donde vayamos a desarrollarnos. Por último, tenemos los estudios explicativos. Una vez que realizamos todos los pasos anteriores, ahora sí nosotros tenemos que llegar a las causas últimas o explicativas del fenómeno social o físico que estemos estudiando. Una manera de explicar esto es, por ejemplo, en un incendio. Nosotros cuando analizamos el incendio no vamos a describir nada más el incendio como tal, sino que tenemos que llegar a las causas últimas de qué lo ocasionó. Bueno, para finalizar esta parte es importante decir que ninguna de los cuatro estudios es más importante que otro. Los cuatro tienen sus variables, los cuatro tienen sus partes que son fundamentales para que nuestras investigaciones sean concretas y específicas. Podemos iniciar una investigación siendo explicativa y podemos terminarla siendo descriptiva o con cualquiera de las cuatro que se tomaron en cuenta. Capítulo 5. Formulación de hipótesis. En este capítulo vamos a hablar acerca de lo que son las hipótesis en la investigación. Las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de la relación entre dos o más variables. Pero, ¿qué es una variable? Las variables son propiedades con variación medibles, como la inteligencia. Tienen tres características: deben ser precisas, concretas y observables. La relación entre las dos variables o más variables debe ser clara, verosímil y medible. Y además deben tener una vinculación con técnicas que le permitan probarlas. Pero ¿de dónde surgen las hipótesis? Las hipótesis surgen del planteamiento del problema, la literatura y en algunas ocasiones también de teorías. Se apoyan en conocimientos organizados y también sistematizados. Las hipótesis tienen una clasificación. Se clasifican en 4: de investigación, nulas, alternativas y de estadística. A su vez, la hipótesis de investigación se subclasifica en otras 3: la descriptiva, correlacional, de diferencia de grupos y causales. Empezaremos viendo la primera, que son las descriptivas. Esta es muy sencilla, como lo dice la palabra. Es donde describe el contexto en el que se desarrolla una variable. Hipótesis correlacionales. En las hipótesis correlacionales vamos a hablar acerca de la asociación entre dos o más variables. Cuando se relacionan solo dos variables le vamos a llamar hipótesis bivariada, y cuando se relacionan más de 3 variables le vamos a llamar hipótesis multivariada. Un ejemplo que nos maneja ahí es que entre mayor autoestima, menor temor de logro. Es decir, hablamos de dos variables, la autoestima y el temor. Mientras una decrece, la otra aumenta. Hipótesis de diferencia de grupo. Aquí nos manejan dos tipos de diferencia de grupo. Uno que es de comparación, que vamos a comparar la posible diferencia que va a haber entre dos grupos. Y un segundo ejemplo en el que nos menciona la direccionalidad en que nosotros vamos a establecer la hipótesis. Hipótesis de diferencia de grupo. En este tipo de hipótesis vamos a hablar acerca de la comparación entre dos grupos. Nos maneja dos tipos de diferencia de grupos. Uno en el que vamos a establecer una pequeña diferencia entre ambos grupos, y otro en el que vamos a inclinarnos a favor acerca de un grupo respecto de otro. Hipótesis causales. En las hipótesis causales vamos a distinguir dos tipos de variables: la variable dependiente y la variable independiente, es decir, una que afecta a otra. Hipótesis nula. La hipótesis nula la podemos entender como la reversa de las hipótesis de investigación.
Es decir, en esta nos plantean la negación acerca de la hipótesis de investigación. Hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa, como nos dice el nombre, es la alternativa que nos va a ofrecer a las hipótesis de investigación o a la hipótesis nula. Es decir, nos va a ofrecer otro tipo de respuesta a las que ya nos había previamente planteado la hipótesis de investigación o la hipótesis nula. Hipótesis de estadística. Esta es la transformación de las hipótesis de investigación a estadísticas. Nos manejan tres tipos de hipótesis de estadística: de estimación, de correlación y de diferencia de grupo. Hipótesis de estadística. Esta es la transformación de las hipótesis de investigación a estadística y nos manejan tres tipos: de estimación, de correlación y de diferencia de grupos. Como consideraciones finales, vamos a establecer algunos puntos acerca de las hipótesis. Como primer punto, tenemos que en la investigación se pueden formular varios tipos de hipótesis en una misma investigación, es decir, en una investigación podemos hallar tanto hipótesis de nulas como hipótesis alternativas, como hipótesis descriptivas o también correlacionales. Como segundo punto, las hipótesis se deben contrastar con la realidad para aceptarse o rechazarse en un contexto bien determinado. Las hipótesis reemplazan a los objetivos que tiene la investigación. Entonces podemos entender que las hipótesis van a ser ahora la guía de nuestra misma investigación. A la formulación de hipótesis la acompañan dos tipos de definiciones: las conceptuales y las operacionales. Como lo dice el nombre, conceptuales se refiere a los conceptos que obtenemos acerca de la literatura o de libros previamente estudiados, y las operacionales, que nos habla acerca de los procedimientos que describimos nosotros como investigadores acerca de las actividades que vimos y observamos. Como consideración final, tenemos que en algunas investigaciones no se pueden formular hipótesis, ya que el fenómeno que se va a estudiar aún es muy desconocido o se carece de información para poder establecer una hipótesis. Yo les voy a hablar sobre la investigación experimental. Estas se dividen por categorías de acuerdo a lo que nos mencionan Campbell y Slitten. Estas son pre-experimentación, experimentación verdaderas o puras y cuasi-experimentación. Los dos tipos de investigación son muy importantes, ya que son realistas y nos demuestran que tienen un valor propio, y ambas nos tienen que dar para llevar a una investigación formal. Los experimentos puros son los que manipulan las variables independientes para formar un efecto sobre las variables dependientes, y esta a su vez da su propio control hacia una investigación correcta. Y aquí tenemos tres tipos de experimentos puros que pueden ser formados por categorías. Estas tres categorías nos sirven para ayudarnos a entender lo que es un experimento ya formal. La variación independiente es la que se considera como supuesta causa de una relación entre las variables. Esta a su vez da condiciones a entender el efecto que proporciona dicha causa, y ese se le denomina como variación dependiente. Vamos a dar un ejemplo de esto. Vamos a analizar el efecto que tiene la televisión hacia un grupo de estudiantes. Lo vamos a tomar como si fueran niños de primer año. Si formamos dos equipos, en el primer equipo ponemos a unos niños viendo programación adecuada para ellos, ya sean diciendo muchas groserías o actos inadecuados. Vamos a ver cómo cambia su conducta del alumno, y también a esta a su vez vamos a ver cómo transforma también la forma de pensar de cada uno de este grupo. Y en el segundo grupo vamos a ver cómo cambia su conducta si le mostramos puras programación adecuada dependiendo del nivel donde ellos están, ya sean caricaturas, películas infantiles. Vamos a ver la diferencia y vamos a analizar cuáles son los cambios que ellos tienen, si los dos tienen diferentes tipos de conducta simplemente por estar viendo un programa adecuado, o la conducta es negativa al estar observando cosas no adecuadas para cada uno. Y con eso vamos a ver lo que es la investigación y dándonos una idea sobre la hipótesis adecuada para nuestra gran investigación. El segundo requisito nos dice que es medir el efecto de la variable independiente.
sobre la variable dependiente, y de igual manera nos da una relación de requisito con su medición y que sería válida. Tenemos que tener una variación confiable y viable para poder tener un mejor experimento. Pero si nosotros no tenemos una medición exacta sobre lo que queremos dar un experimento adecuado, nuestro experimento y los resultados no son los correctos a lo que nosotros queríamos llegar. En este punto, nuestro experimento y nuestra investigación no serviría de nada y solo estaríamos perdiendo el tiempo. El tercer requisito nos da unas expectativas para dar un cumplimiento hacia el control y el avance intencional de una situación experimental. Si hablamos del tiempo, nos hablamos del control que tiene cada experimento y cada uno de nosotros para tener una validación para él mismo. Cuando hablamos del control, estamos hablando de la variación independiente y podemos dar el resultado sobre una observación o una experimentación, y a la vez, para definir más lo que es el control, estamos hablando que vamos a observar el experimento y al mismo tiempo vamos a estar observando las variables independientes que nos da como resultado cada uno de ellos. Bueno, les voy a hablar de otro diseño, el diseño experimental. Este diseño es un esquema que nos ayuda a realizar diferentes tipos de experimentos. Su objetivo radica en determinar si estas dos diferencias y también la diferencia total de un experimento. Para ello tenemos que conocer tres tipos de diseños: el diseño pre-experimental, el experimental verdadero y el cuasi experimental. Bueno, les voy a hablar sobre el diseño pre-experimental, que es el número 1. Así se le llama por su grado mínimo de control que tiene un experimento, y este consiste en el administrar el estímulo o también un tratamiento para un grupo determinado. Sobre el último diseño, que es el cuasi experimental. Ese es el tipo de experimentos que también que manipulan deliberadamente la manera de las variables independientes para ver sus efectos y sus relaciones que tienen de una más detalladas para el descubrimiento de los mismos experimentos, y esto nos da una seguridad y una confiabilidad que pueda tener con este mismo grupo. Sobre estos tipos de diseños son los que nos van a ayudar para tener una investigación adecuada, que sea fiable y que vaya en un control sobre lo que nosotros estamos investigando, tanto con un grupo o simplemente con el tipo de investigación que tenemos. La investigación no experimental es aquella investigación que se basa en estudiar el fenómeno en su naturaleza o en su contexto natural. Es aquella investigación no experimental que, precisamente como su nombre lo dice, se basa en aquella situación o en aquel estudio de aquella situación que no es maniobrable, que no es manipulable. Vaya, es decir, es aquella situación que no requiere o no necesita de condiciones o de estímulos en el sujeto del estudio. Sin embargo, a lo largo del tiempo hemos ido notando nosotros que existen diferentes tipos de manipulaciones, y por eso entra justamente aquí la experimentación. La experimentación no científica tiene una correlación con la experimentación científica. Sin embargo, en la investigación no científica encontramos diferentes factores. En el sujeto no es moldeable, no se le puede manipular, no se le puede condicionar, no se le puede ofrecer ningún estímulo. Entonces, por consiguiente, el sujeto arroja resultados meramente puros. En la experimentación científica, las personas suelen ser manipuladas, dado que la persona o el tema bajo el cual se va a estudiar al individuo se puede llegar a moldear, se puede llegar a manipular. Por ejemplo, en las personas que tienen un consumo de alcohol moderado, se les puede llegar a pedir que tomen inclusive 3 copas de alcohol, pero hay personas que inclusive pueden llegar a tener mejor resistencia que otras, aunque tomaran la misma cantidad de alcohol. Sin embargo, ya podríamos decir nosotros que estamos manipulando la situación en el sujeto, estamos condicionándolo, estamos ofreciéndole un resultado específico, motivo por el cual los resultados pueden variar y pueden tener variantes un poco aleatorias, motivo por el cual las personas pueden llegar a confundirse sobre el resultado. En el experimento podríamos poner un ejemplo claro y preciso, un poco burdo, como por ejemplo cuando hacemos enojar a una persona. Cuando hacemos enojar a una persona, nosotros lo estamos provocando, y sí, a lo mejor nos va a arrojar algún resultado determinado, pero no podemos encontrar nosotros que nos podemos deslindar de esa situación. Es decir, nosotros provocamos el enojo en esa persona.
Podemos provocar el enojo en otra persona, pero la variante va a ser diferente, dado que las personas reaccionan a un distinto tipo de carácter. En el ejemplo de la investigación no científica o no experimental, podemos nosotros encontrar que podemos poner como el mismo ejemplo en las personas que vienen molestas, pero ya no lo haríamos como en el caso anterior, es decir, ya no las provocaríamos nosotros y nosotros mismos observaríamos únicamente la situación de enojo de una persona. Por ejemplo, cuando una persona viene llegando de su empleo, de la oficina, del trabajo, de una fábrica determinada, nosotros podemos detectar que vienen estresados, que vienen cansados, pero nosotros ya no los provocamos, es decir, únicamente vamos a realizar el estudio bajo las personas que estamos estudiando. La experimentación, en este caso la investigación no experimental, tiene una característica en específico, se divide en dos. Número uno, transeccional, y número dos, la longitudinal. En la transeccional es el estudio de aquel grupo de personas determinado, pero tengo que hacer énfasis en que se trata de un grupo de personas determinado, el cual tiene una especie de relación entre una persona y otra, y se me ocurre el tema, por ejemplo, acerca de lo relacionado del tema del aborto. ¿Qué relación tiene una persona con otra y su actitud hacia ese tipo de temas? Es decir, la postura que toman cuando uno les habla del tema del aborto. Si es desde un punto de vista más aceptable en cuanto a lo religioso, en cuanto a lo científico, en cuanto a la decisión personal, pero varía dependiendo de la relación que tiene un grupo de personas en un tiempo determinado. Entonces lo vamos a basar en un tiempo y nos vamos a enfocar a una etapa temporal. Sí, continúa. Ok, ¿tú ya le cortas? Ajá. Muy bien. La otra parte de la experimentación, de la investigación no experimental, es la longitudinal, y en la longitudinal las personas tenemos un enfoque más dirigido a la relación que pueda tener una persona con otra, pero ya lo vamos a hacer desde un punto de vista más grupal. En la anterior lo hacíamos de un punto de vista más individual, es decir, qué relación tiene una persona con otra, pero lo veíamos desde el punto de vista más individual. Aquí no, en la longitudinal lo vamos a hacer en cuanto a la organización que tiene un grupo de personas y en cuanto a la relación que pueda tener una con otra, es decir, puede llegar a manipularse la información o puede llegar a pensar una persona igual que la otra porque pertenece a un mismo grupo social o a un contexto social determinado. Diseños correlacionales casuales. Es el estudio de un grupo de personas bajo un tema en específico, pero a diferencia de los casos anteriormente mencionados, nos vamos a basar en que existe una relación entre una persona y otra de un grupo determinado, pero sin embargo, la manera de pensar de cada una de esas personas se ve familiarizado por el contexto en el que viven, es decir, la manera de pensar de un pueblo, de una ciudad, es decir, la manera en la que se ven afectados desde el punto de vista económico, político, social. Entonces, existe una relación experimental en cada una de esas personas, sin embargo nos vamos a basar en lo que piensen cada una de ellas, y lo que coincida o la relación que pueda tener el comentario de una persona y de otra sería la relación casual, o en este caso es este tipo de diseño experimental. En la investigación experimental encontramos lo que es la investigación longitudinal, y la investigación longitudinal tiene como una característica en particular lo que es el estudio de caso de algún grupo de personas en un lapso de tiempo determinado. Por ejemplo, cuando estudiamos a una persona en el año 2000, la manera de pensar que tenía justamente en ese entonces, pero vemos que con el paso del tiempo en el año del 2001 cambia su manera de pensar, en el 2002 cambia su manera de pensar, y conforme va pasando el tiempo, quizá pueda llegar a variar desde la opinión que tenía en el año del 2000 hasta la opinión que tenía del año del 2005. A este tipo de investigación documental se le dice diseño de tendencias. También existe lo que es investigación de diseño de longitudinal. En ese caso vamos a volver a observar a un grupo de personas en una sociedad en específico, pero ahora nos vamos a basar en los cambios que ha tenido en su vida personal y profesional. Por ejemplo, se me viene a la mente el caso de los niños que tuvieron problemas de existencia en el momento del terremoto del año de 1986. En ese momento las personas se encontraban en una situación grave, ya que no podían correr a ningún lado. Entonces las personas que estaban dando a luz se encontraban en hospitales, en lugares en donde no podían correr, en condiciones en las que no podían zafarse de esa situación natural, y por consiguiente la problemática se volvió un foco de atención para la sociedad en específico. Entonces, posteriormente la sociedad comienza a estigmatizar la vida que llevaron esas personas que lograron sobrevivir en aquel año del terremoto del año de 1985. Logran su primer año de vida en el año de 1986 y posteriormente van teniendo una vida aparentemente normal, a pesar de que muchos tuvieron pérdidas de familiares, pérdidas de hermanos, pérdidas de papás, pérdidas de cualquier tipo de familiares. Entonces, posteriormente algunos logran tener algunos logros profesionales, algunos no logran terminar sus estudios,
pero si llegas a formar un grupo de personas en específico y podemos llegar a decir que podemos observar una variable dentro de cada una de estas personas y podríamos también comentar, hacer énfasis en que pues siguen cada uno de ellos rumbos diferentes, siguen cada uno de ellos sus propios destinos y los van forjando día a día. Algunos llegan a tener algunos empleos fijos, algunos no lo llegan a conseguir, algunos llegan a formar una linda familia, algunos no lo logran. Capítulo 8. ¿Cómo seleccionar una muestra? En esta se refiere a los sujetos que voy a tomar en cuenta en mi investigación. Estos van a ir acorde al problema que tuve en mi inicio y al objetivo, siempre teniendo en presente la vertiente. Un ejemplo sobre los niños y su impacto con la televisión. No podemos tomar en cuenta a toda la República Mexicana, tomemos solo una pequeña muestra que me facilite el acceso a este. Hagamos pues dentro de Morelia. En Morelia tomaremos una pequeña muestra y supongamos que esta muestra me arroja un total de 20 escuelas. Estas 20 escuelas van a ser mi pequeña muestra. Ahora hay dos tipos de muestra o caminos por los que me puedo ir. Uno, probabilística, otro, no probabilística. Comencemos con la probabilística. Las ventajas que me ofrece la probabilística es generalizar, ya que estoy tomando una pequeña muestra y todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, por lo tanto puedo generalizar, ya que no me estoy adentrando únicamente a un sector, supongamos a unas escuelas de buen nivel o escuelas con problemas. Además me ofrece un error estándar. Esto significa que no todas las investigaciones son 100% veredictas, es decir, me van a ofrecer un pequeño margen de error, lo cual no implica que sea una investigación nula, sino que siempre me va a arrojar un pequeño error, el cual yo puedo delimitar y así conocer qué tan viable es mi investigación. Ahora bien, ¿cómo puedo tomar mi muestra? Puedo tener dos vertientes, la primera, estratificada, y la segunda, por racimo. Tomemos la primera, estratificada. La estratificada significa que una vez que mi muestra me arrojó 20 escuelas en total, la estratificada va a tomar dos vertientes. En una me puede decir que son 20 escuelas del centro y 20 de la periferia. Así, mi estrato no puede ser únicamente de un sector, sino que abarca lo que es todo Morelia. Otro, por racimo. En esta significa que si voy a estudiar a los adolescentes, debo de especificar en qué área de los adolescentes. No puedo estudiar a todos los adolescentes, sino que tengo que tomar una pequeña muestra. Hagamos pues a la preparatoria. En este sector me es más fácil llevar mi investigación y no adentrarme con todos ellos que a lo mejor me es complicado contactar, y llevar a cabo la estadística. Ahora pues, ¿cómo los voy a seleccionar? La primera es una tómbola, en la cual yo voy a seleccionar estas escuelas de Morelia. Ya sé que son 20 y 20 del centro y 20 de la periferia. Pues bien, adentro todas las escuelas y voy tomando 10 centro, 10 periferia. Y me va a arrojar qué escuelas puedo tomar ya el nombre, acceder a listas que ya están conocidas para así poder seleccionarlas. Otra, por números random. Esto lo voy a tener computalizado. Tengo que acceder a una lista y me los va a arrojar para yo conocer qué escuelas tengo que comunicar. Mapas y archivos. De manera general puedo tomar mapas y archivos. Esto me tiene seleccionadas las escuelas en total. Tal vez yo no conozco las escuelas, tengo que acceder a un mapa. Si estoy hablando de Morelia, tal vez no conozco su delimitación geográfica. Pues bien, tendría que adentrarme a un mapa. Otro, los archivos de todas las escuelas a las que yo estoy accediendo. En la probabilística yo tengo un pequeño margen de error y conozco cuál es su deficiencia. En este, en cambio, yo puedo imaginar, sin embargo no tengo delimitada esa información. Por lo tanto, la no probabilística va a ser de acuerdo a la información que yo tenga y que yo crea. Tenerla, sujetos voluntarios. Esto significa que yo voy a buscar personas voluntarias que accedan a mi información, que contesten mis preguntas y que puedan proporcionar lo que yo estoy investigando. Muestra de expertos. Si yo quiero darle un énfasis más profesional, tendré que acceder, por ejemplo, si estoy hablando de educación, tal vez con directores, supervisores y jefes de sector. Así le doy más énfasis y tendrá más veracidad. Otra, por sujeto tipo. Esto significa que yo voy a seleccionar a las personas que cumplen con las características que yo estoy buscando. Hagamos pues de estudiantes que tal vez tengan
buen desempeño, busco de bajo desempeño y de medio desempeño. Y por último tenemos por cuota, la cual me dice que voy a tomar 25 hombres, 25 mujeres y 50 hombres y mujeres con diferentes características. Así pues, puedo tomar una pequeña muestra. Haciendo una recopilación, tomemos en cuenta entonces que la población es general y la muestra es una pequeña que yo voy a tomar y va a delimitar mi porcentaje. Por lo tanto, esta pequeña muestra me va a arrojar los resultados que yo busco y puedo generalizar. El capítulo 9 nos habla acerca de la recolección de datos. Una vez que se ha seleccionado y diseñado cómo va a ser nuestra investigación, se procede a la recolección de los datos. La recolección de los datos implica seleccionar el instrumento que vamos a utilizar para medir nuestra investigación. Validar nuestras variables, aplicarlas y codificar estos datos o interpretarlos. Este instrumento que elijamos debe ser válido, es decir, debe medir lo que pretende medir y debe ser confiable. Es decir, cuantas veces apliquemos este instrumento, debe de tener los mismos resultados. Si varía demasiado estos resultados, quiere decir que no es válido ni es confiable y por lo tanto no va a servirnos para nuestra investigación. Para medir lo que es la validez total, necesitamos de 3 factores. Lo que es la validez de contenido. Esto se refiere a que si vamos a medir, por ejemplo, operaciones aritméticas, tiene que ser realmente ese contenido, no nada más aplicar puras multiplicaciones, sino abarcar todas las operaciones aritméticas. También está lo que es la validez de criterio. Esto quiere decir que un agente externo debe evaluar este instrumento. Por ejemplo, lo que son las encuestas a los partidos políticos cuando van a hacer las elecciones. Se aplica unos días antes y cuando se hacen las elecciones se ve si realmente fue lo que nosotros esperábamos. Y por último está lo que es la validez de constructo o de concepto. Esto se refiere a lo que estamos investigando, cómo está sustentado o apoyado con otras teorías. Existen factores que ponen en riesgo la validez de este instrumento. Son, por ejemplo, la improvisación, las condiciones en las que es aplicado. Por ejemplo, si hace calor, si hace frío, esto va a influir en nuestra investigación. También el que no sean claros o que no hayan sido probados y validados antes. Los pasos que tenemos que seguir para construir o diseñar un instrumento de medición es listar las variables que pretendemos medir. También necesitamos tener muy claro lo que es su definición y su significado. Después vamos a ver cómo vamos a codificar estas variables, cómo vamos a interpretarlas, el valor que les vamos a dar y también lo que se refiere a lo que son las pruebas piloto. Es decir, vamos a aplicarlas antes para ver si son claras, si son entendibles y esto se realiza con una pequeña muestra hacia cierta cantidad de personas. Una vez que tenemos los resultados de esta prueba piloto, se hacen las mejoras correspondientes para poder aplicarlos ya a nuestra investigación como tal. Ahora vamos a ver lo que son algunos instrumentos de medición utilizados en investigaciones sociales. Tenemos, por ejemplo, lo que son las escalas de actitudes, como lo es la escala de Likert, el escalonamiento de Goodman y el escalonamiento semántico. También tenemos dentro de esto lo que son los cuestionarios. Como sabemos, los cuestionarios consisten en la formulación de preguntas. Estas pueden ser abiertas o cerradas. Las cerradas nos ayudan a delimitar un poco más la investigación y las abiertas nos proporcionan más información, pero tienen la desventaja al momento de ser interpretadas y darles una valoración a cada ítem. Al momento de utilizar cuestionarios, nosotros tenemos que
hacer que sean claros, no inducir a las respuestas y tampoco formular preguntas que incomoden a las personas a las que van a ser aplicadas. Otra de nuestros instrumentos de medición es utilizando la observación. En la observación vamos a registrar sistemáticamente pues las variables que pretendemos medir. Estas variables tenemos que tenerlas claras, enunciarlas, elegir a los observadores y ver si va a ser una observación directa, es decir, si los observados van a interactuar con los observadores, o indirecta, donde no hay ningún tipo de interacción. Y finalmente están lo que son las pruebas estandarizadas. Estas pruebas estandarizadas son instrumentos que ya están probados y que ya han sido aplicados. Sin embargo, tenemos que ser muy cuidadosos al momento de elegirlos. ¿Por qué? Porque estos instrumentos regularmente han sido diseñados en otros países que no se adaptan a nuestro contexto en Latinoamérica. Y no podemos utilizar simplemente una traducción, sino que tenemos que buscar una manera de adaptarlos a estas condiciones. Y bueno, el capítulo 10 habla acerca de la interpretación de estos datos. Una vez que ya los hemos recolectado, es el momento de interpretarlos. Para ello necesitamos guardarlos en una matriz, en un disco, y proceder a su interpretación. La interpretación actualmente se hace a través de computadoras, es mucho más sencillo, mucho más simple. El capítulo 10 se refiere a lo que es la interpretación de los datos. Estos datos actualmente es mucho más fácil interpretarlos a través de una computadora. Ya tenemos guardado ese material en una matriz o en un disco y se procede a su codificación en una computadora. Sin embargo, al momento de analizarlo es necesario tener claro estos tres pasos. Va a depender mucho del nivel de valoración de cada ítem que se le dio. Va a depender también de cómo se formuló esa hipótesis al principio para aprobarla o descartarla, y también va a ser de acuerdo al interés que puso el investigador. También vemos que al momento de interpretar estos datos lo vamos a hacer a través de gráficas o de porcentajes. Es como regularmente se van a interpretar estos datos. Y bueno, regularmente los que más son utilizados es la media, o lo que es el promedio, la mediana, es decir, el número que está medio entre toda una escala de números, o lo que es la moda, el número que más se repite. También están las escalas de valoración entre el diferencial máximo y el diferencial mínimo. Y bueno, esto es lo que se refiere al capítulo 10 y al capítulo 9, recolección e interpretación de datos. Capítulo 11. Elaboración del reporte de investigación. Hemos llevado a cabo nuestra investigación, pero nuestro trabajo aún no termina. Nos hace falta comunicar los resultados. Antes de comunicar los resultados, debemos definir quiénes son los receptores o usuarios. Y para esto debemos plantearnos tres preguntas. ¿Cuál es el contexto donde comunicaremos los resultados? ¿Quiénes son los usuarios? ¿Y cuáles son las características de estos usuarios? Bien, existen dos contextos a los cuales podemos presentar nuestros resultados: el contexto académico y el contexto no académico. Al contexto académico corresponden los profesionistas, investigadores y alumnos de un nivel de educación superior. Al contexto no académico se refiere al público en general o personas que tengan poco conocimiento sobre las investigaciones. En cualquiera de estos dos contextos debemos presentar un reporte de investigación, pero su naturaleza, formato y extensión va a variar en cada caso. Ahora vamos a hablar del reporte de investigación. Este es el documento que se utiliza para describir el estudio realizado. El reporte de investigación para el contexto académico consta de 10 elementos. El primero de ellos es la portada, la cual incluye el título, el nombre del autor o autores y su afiliación institucional o el nombre de la institución que patrocina la investigación y la fecha. El segundo elemento es el índice del reporte con apartados y subapartados. El tercer elemento es el resumen, en el cual se hace el planteamiento del problema
Voy a repetirlo del tercer elemento. El tercer elemento es el resumen, en el cual se hace el planteamiento del problema, la metodología, los resultados más importantes y las principales conclusiones. Este resumen debe de ser comprensible, sencillo, informativo y preciso. El cuarto elemento es introducción. Aquí se hace el planteamiento del problema con objetivos, preguntas de investigación y la justificación del estudio. También incluye lo que es el contexto general de investigación, que se refiere a cuándo y dónde se llevó a cabo la investigación. Y por último, las variables y términos de la investigación, definiciones y limitaciones. Como quinto elemento tenemos el marco teórico. Enseguida, el sexto elemento es el método, en donde se incluyen hipótesis y especificación de las variables, diseño utilizado, sujetos, universo y muestra, instrumentos de medición aplicados y el procedimiento. Como séptimo elemento tenemos los resultados. Este es el producto del análisis de los datos y se puede presentar mediante tablas, gráficas, figuras o dibujos. El octavo elemento son las conclusiones, recomendaciones e implicaciones. Aquí vamos a escribir todas nuestras conclusiones y algunas recomendaciones para el investigador. Además, debemos contestar cómo fue que respondimos cada una de las preguntas de investigación y si cumplimos o no con nuestros objetivos. Como noveno elemento tenemos la bibliografía, que son todas las referencias que utilizamos para elaborar nuestro marco teórico. Y por último, los apéndices, que sirven para describir aquellos materiales que necesitamos especificar, pero sin desviar nuestra atención de la lectura del texto principal. Ahora les voy a hablar de los elementos del reporte de investigación en un contexto no académico. Son 8 elementos: portada, índice, resumen, introducción, método, resultados, conclusiones y apéndices. Estos elementos se deben de llevar a cabo de la mejor brevedad posible y además deben de excluirse las explicaciones teóricas. El marco teórico y la bibliografía se omiten o se pueden incluir en la sección de apéndices. Muy bien, ahora, ¿cómo se presenta el reporte de investigación? Pues bien, el reporte de investigación puede ser publicado o explicado brevemente. Para su publicación nos podemos apoyar de materiales como fotografías, videos, acetatos o tablas. Y también puede ser publicada de manera escrita. Puede elaborarse a máquina y en este caso sería a doble espacio con un margen izquierdo de 4 centímetros y un margen derecho de 3 centímetros o a computadora utilizando un procesador de textos. Y bien, esto sería todo del capítulo 11 y último del libro. Al momento de efectuar una investigación orientada a la obtención de nuevos conocimientos, se requiere llevar a cabo un proceso sistemático con un orden jerarquizado que obedece a determinados pasos con los cuales, aplicados correctamente, se logrará los resultados o información por la que se realizó dicho proceso. Esto es posible al conocer los métodos de investigación que nos llevan de la mano en la indagación sobre temáticas específicas que deben ser delimitadas como primera instancia. La metodología de investigación de Roberto Hernández Sampieri es una muestra detallada que posee una gama de aspectos específicos para sustraer información requerida, mostrando paso a paso el proceso a desarrollar a lo largo de la investigación. Haciendo alusión a la implementación de sus ideas, refiere a delimitar la idea o situación a desarrollar en la investigación, así como establecer aquellos objetivos que serán guía en el transcurso del trabajo. Ahora bien, ¿cómo sustentar el documento sin la recabación de teoría? Aquí se centra en el marco teórico, que dará solidez a este. También es necesario definir qué tipo de investigación se hará y sus alcances, además de la formulación de hipótesis que se desprende de lo ya conocido para diseñar el estudio de la investigación. Posteriormente, se delimita la unidad de análisis referente al lugar donde se efectuará su desarrollo, y así recolectar datos en dicho sector para analizar cada información recabada con el fin de elaborar un informe de resultados. Es, pues, una muestra ejemplificada y detallada del proceso de investigación, con características que coadyuvan en su correcto desarrollo, siendo aplicables a diferentes enfoques que se deseen darle dependiendo de la necesidad a ese encuentro con respuestas. Es por ende una guía metódica funcional.